Bueno, en este video hablaremos acerca de entradas y salidas en programación. Para sacarle el máximo provecho es muy recomendable que ya entiendan qué son las variables y cómo funcionan las asignaciones en código. Si no lo tienen claro, les sugiero que vean mi video anterior para que refresquen los conceptos. El concepto de entradas y salidas es el penúltimo ingrediente que necesitamos tener claro para ser capaces de leer y crear muchos tipos de programas sencillos. El último ingrediente serán las funciones. Así que manos a la obra. Cuando un programa de computador se ejecuta, en muchas ocasiones realiza tareas que nosotros no podemos ver, porque las realiza dentro del computador internamente sin que nosotros lo sepamos. Por ejemplo, si usamos una calculadora para calcular la raíz cuadrada de un número, es muy probable que la calculadora haga un montón de operaciones internas que nosotros no vemos con el fin de dar con ese resultado. Y ella al final lo único que nos muestra es la respuesta que nosotros esperábamos, o sea, el número que queríamos calcular. Otro ejemplo, si yo estoy jugando ajedrez contra un programa estándar de computador, el programa en todo momento está haciendo operaciones internas para determinar qué movimiento va a hacer a continuación. Los computadores son capaces de hacer millones de pruebas por segundo, hacen simulaciones, hacen consultas, aplican algoritmos que de pronto estudiaremos más adelante y al final todo ese procesamiento y todo ese poder de cómputo produce un único resultado milagroso. Nosotros no nos enteramos de todo ese proceso interno que el computador hace, solamente vemos el resultado, que es el movimiento en sí. Y un último ejemplo, cuando nosotros le damos me gusta a una foto en Facebook, suceden un montón de cosas por dentro de nuestro computador y de los computadores de Facebook que nosotros no vemos. Nuestro computador le envía a Facebook a través de internet un mensaje diciéndole que queremos darle like a esa foto. Un computador de Facebook recibe ese mensaje y lo procesa, hace verificaciones de seguridad, hace consultas en bases de datos, etc. Cuando verifica que todo es correcto, actualiza la base de datos de Facebook con nuestro me gusta y devuelve a través de internet a nuestro computador un mensaje confirmándole que todo salió bien. Y al final nuestro computador lo único que hace es mostrarnos el resultado de todo eso. Entonces, lo que quiero que veamos de esos ejemplos es que podemos identificar tres momentos clave de la ejecución de un programa. Uno de esos momentos son los procesamientos internos, que son esos momentos en que el computador está haciendo algo por dentro sin que nosotros lo sepamos. Pero los otros dos momentos son más interesantes, que son esos momentos en que la persona y la máquina interactúan en un sentido o en otro. Las entradas son esos momentos en que la persona que está usando el programa le entrega algo al computador, que de pronto llenó algún campo con algún valor o que hizo clic en un botón o que seleccionó algo, etc. O sea, cuando la interacción va de la persona a la máquina. Y las salidas son esos momentos en que el computador le entrega algo a la persona, que le mostró un texto, que le mostró una imagen, que emitió un sonido para que la persona escuchara, etc. O sea, los momentos en que la interacción va desde la máquina hacia la persona. Y es muy importante que identifiquemos esos momentos porque nuestros programas tienen que ser capaces de manejarlos de manera efectiva para funcionar. Y para ello nosotros como programadores tenemos que poner como parte de nuestros programas el manejo de esas entradas y esas salidas. Ahora, nuestros programas pueden manejar entradas de muchos tipos. Un programa puede pedirle a una persona un dato por medio de teclado, o la persona puede introducirle una información al programa en un recuadro de texto, o darle clic a un botón, o presionar algo en un control de juego, o decir algo por un micrófono, y un larguísimo etcétera. Y lo mismo con las salidas. Un computador puede entregarle información a una persona de muchas maneras, con un texto, o con un recuadrito, o con una imagen, o con algo animado, o con audio y otro larguísimo, etcétera. ¿De qué depende que usemos un tipo de entrada o salida u otro? Pues de nosotras, las personas que programamos, y de lo que estemos usando para crear el programa y de lo que queremos que ese programa logre. Ahora, obviamente, entre más complejidad quiera yo tener con las entradas y salidas de mi programa, pues más complejidad voy a tener en el código que tengo que crear para que ese programa funcione. Por esa razón, cuando se está aprendiendo a programar, es muy común trabajar creando programas de consola. Los programas de consola tienen entradas y salidas muy simplificadas, pues funcionan utilizando únicamente texto. En un programa de consola, el usuario puede introducir cosas al programa por medio del teclado y puede leer texto. Nada más. No hay gráficos, no hay manejo del ratón, no hay sonido, nada, solamente texto.
Puede parecer simplón e incluso arcaico, pero trabajando en consola se pueden crear programas muy avanzados y que cumplan objetivos bastante grandes. Y lo bueno es que muchos lenguajes de programación permiten trabajar con consola, así que trabajando de esta forma podemos utilizar muchos lenguajes diferentes. Y la ventaja es que como las entradas y salidas son simplificadas porque usamos únicamente texto, no nos tenemos que preocupar por manejar salidas más complicadas que eso y nos podemos enfocar en desarrollar una buena lógica de programación, en crear programas y en encontrarle gusto a la programación. En mis videos trabajaremos creando programas de consola para muchos ejemplos, sobre todo al principio, ya después pasaremos a otro tipo de aplicaciones. Ahora miremos algunos ejemplos de cómo se ve esto de las entradas y las salidas en código. Este es un programa que usé como ejemplo en un video anterior. El programa se encarga de convertir cantidades de onzas a mililitros. Por ejemplo, 10 onzas a cuántos mililitros equivalen. El programa es de consola y funciona utilizando únicamente texto. Observen que lo primero que el programa hace es pedirle al usuario la cantidad de onzas que quiere convertir. Eso es una entrada. El usuario le introduce la cantidad de onzas que quiere convertir y el programa arroja a cuántos mililitros equivale eso. Eso es una salida. Ahora, algo que nosotros no vemos es que entre la entrada y la salida el programa hace algo internamente. Y es hacer la conversión. Lo que pasa es que esa conversión sucede tan rápido que nosotros ni siquiera la sentimos y podemos creer que después de la entrada inmediatamente viene la salida. Pero ya sabemos que no. En realidad, esta es la estructura del programa. Ese texto que ven ahí no está escrito en ningún lenguaje de programación. A ese tipo de textos se les llama pseudocódigo, porque parecen código pero no lo son. El pseudocódigo es una manera informal de escribir código y sirve para que podamos analizar cuál es la estructura de un programa sin entrar en detalle de cómo está escrito en un lenguaje de programación o en otro. Por si lo quieren ver, el programa en realidad está escrito en lenguaje Python y este es su código. En este caso, cada línea de pseudocódigo corresponde con una línea de código en Python. Entonces, lo primero que este programa hace es pedirle al usuario que introduzca por teclado una cantidad. Normalmente, cuando se reciben entradas en un programa, el valor que se obtuvo como entrada se almacena en una variable, de manera que luego el resto del programa, por medio de esa variable, puede hacer uso del valor que se introdujo. En este caso lo que estamos diciendo aquí es que le pedimos al usuario un valor y el valor que se introdujo se guarda en la variable onzas. Esa variable onzas pudo haber tenido cualquier otro nombre, pero una recomendación muy fuerte que les doy es que cuando programen usen nombres que tengan sentido y que les digan algo. En este caso esta variable está almacenando una cantidad en onzas, pues le puedo poner onzas y cualquier persona que lea mi código va a entender qué está guardándose en esa variable. La claridad en el código es muy importante incluso para nosotros mismos. Listo, después de leer el valor, el programa procede a hacer la conversión. Cuando yo estaba creando este programa busqué en internet cómo era la conversión de onzas a mililitros y por eso supe que para convertir de onzas a mililitros tenía que multiplicar la cantidad en onzas por este valor y de esa forma convertimos a mililitros. En programación las multiplicaciones suelen escribirse con asteriscos. Entonces estoy multiplicando mi cantidad en onzas por este número y el resultado lo pongo en otra variable a la que llamé mililitros. Finalmente tengo que mostrarle a la persona el resultado y para eso muestro lo que hay contenido en la variable mililitros. Y eso es todo. Esa es la estructura del programa que hace esa conversión. Ahora, en ocasiones, como en el caso de los programas de consola, las entradas y las salidas se suelen manejar con el uso de funciones. En nuestro próximo video estudiaremos el concepto de función y con eso quedará mucho más claro qué es lo que está pasando aquí en estas líneas. Pero lo que estamos haciendo aquí básicamente es que esto obtiene un valor por teclado y como eso es una asignación, pues lo introduzco en la variable que está a la izquierda del igual. Y aquí abajo esto lo que está diciéndome es que voy a mostrar en la pantalla lo que está entre los paréntesis, o sea, esa variable. Si usáramos otro lenguaje distinto a Python, pues esto se vería un poco distinto y por esas razones que usamos por ahora pseudocódigo para que podamos analizar el programa sin detenernos mucho en esos detalles. Ahora veamos el mismo programa pero ya no usando consola sino una interfaz web. En este caso el programa se ve así. En esta cajita de texto es que vamos a poner el valor en onzas que queremos convertir y cuando le damos clic al botoncito aparece la cantidad equivalente en mililitros. Miremos el código del programa que fue escrito en JavaScript. Se ve así. Ese código es notablemente más complicado y eso es porque parte del código se está encargando de decirle al computador que cuando presionemos este botón se ejecute este código. Entonces el usuario presiona el botón y se ejecuta este código. Ahora, ¿qué hace ese código? Pues ese código es el que se encarga de la conversión. Ese código primero obtiene qué valor hay en el cuadrito de texto y eso lo pone en una variable llamada onzas.
Después hace la conversión multiplicando esa variable por este número y eso lo pone en otra variable llamada mililitros y finalmente pone en la página el valor que hay en la variable mililitros. Fíjense que aunque el programa es bastante distinto al de Python, hay una similitud en la lógica que se está usando en esta parte. Obtenemos la entrada, hacemos la multiplicación y luego mostramos la salida. Ese tipo de similitudes las analizaremos más adelante en nuestro video de ejercicios de lógica de programación, así que estén pendientes a verlo. Vamos a finalizar el video mirando un ejemplo más y es un programa típico que se hace cuando la gente está aprendiendo a programar. El programa lo que hace es calcular la suma de dos números. Entonces yo le digo 5 y 7 y él me debe decir que la suma de los dos es 12. La diferencia principal es que este programa ahora tiene dos entradas porque debe pedirle al usuario dos números, que son los dos números que va a sumar. Entonces primero debe pedir un valor y guardarlo en una variable, luego pedir otro valor y guardarlo en otra variable, luego sumar esas dos variables y guardar el resultado en una variable nueva y esa última variable es la que vamos a mostrar. Y ya está. En consola el programa funciona así. Y en web el programa podría funcionar así. Y también podríamos haberlo hecho en web de esta otra forma, usando cuadritos de diálogo, pero funciona igualito. Ahora, antes de irnos, quiero que miremos estos textos. Esos textos que están ahí, el que dice introduzca la cantidad en onzas, o el que dice introduzca el primer número, o el que dice la suma de los dos números es, todos esos textos son opcionales. Yo podría haber creado los programas sin esos textos y ellos funcionarían igualito. Miren el programa de la conversión de onzas a mililitros sin esos letreros. Ahí el programa me está pidiendo una cantidad, yo la introduzco y ahí él me está arrojando la cantidad convertida a mililitros. El programa funciona perfectamente, pero creo que es obvio que el programa sería muy harto de usar si estuviera hecho de esa forma, porque yo como usuario no sabría ahí el programa que me está pidiendo o ahí el programa qué es lo que me está mostrando. La conclusión que quiero que saquemos es que no es suficiente con que los programas funcionen, sino que también es muy importante que sean amigables con las personas que los usan, porque de nada sirve un programa que funcione muy bien si la gente no es capaz de usarlo adecuadamente, o si el programa es terriblemente complicado de utilizar. ¿Vale? Y listo, esos fueron algunos fundamentos bien importantes sobre el concepto de entradas y salidas en programación. Como mencioné antes, en nuestro próximo video estudiaremos el concepto de funciones y con eso quedará mucho más claro qué es lo que está pasando en algunas de esas líneas de entradas y salidas de nuestros ejemplos. Y en los videos que siguen después dejaremos de leer código únicamente y empezaremos a crear programas en pseudocódigo o en lenguajes de programación reales, lo que prefieran, para resolver desafíos y problemas. Pero bueno, por ahora eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en este video. Espero que les haya gustado y que les haya parecido útil. Si están siguiendo la serie de videos, no olviden suscribirse al canal para que reciban notificaciones de cuando suba nuevos. Y no olviden darle clic a la manita arriba para darme un poco de apoyo moral. Nos vemos en los próximos videos donde continuaremos con nuestra larga y peligrosa misión de aprender a programar. Chao, chao.